Ahora voy a hablar de la intoxicación aguda por litio. Recordemos que el litio es un fármaco utilizado en el tratamiento de los trastornos maníaco-depresivos. Se elimina casi en su totalidad sin transformar por el riñón, de tal manera que cuando por cualquier motivo el organismo sufre una depleción de sodio o agua, la reabsorción de litio en el túbulo proximal va a aumentar. Debido a su estrecho margen terapéutico, entre 0,7 y 1,4 miliequivalentes por litro a 12 horas de la última dosis, todo paciente en tratamiento con litio debe ser sometido a una estricta monitorización de sus concentraciones plasmáticas. En cuanto a la clínica, pues va a variar en función de la litemia. De esta manera tendremos una intoxicación leve cuando los niveles están entre 1,5 y 2,5 miliequivalentes por litro, una intoxicación moderada cuando los niveles estarán entre 2,5 y 3,5 miliequivalentes por litro y una intoxicación grave cuando los niveles sean mayor de 3,5 miliequivalentes por litro. Después de una ingestión voluntaria de litio, van a aparecer los siguientes síntomas. Los primeros que van a aparecer son las manifestaciones digestivas, por ejemplo, vómitos y diarrea copiosa. Después van a aparecer las manifestaciones neurológicas, por ejemplo, temblor grueso de manos, distonía, disartria, ataxia, acúfenos, hipertonía muscular, mioclonías, hiperreflexia, fasciculaciones, incluso crisis convulsivas y alteración del estado de conciencia. Solo en las intoxicaciones graves van a aparecer las manifestaciones cardiovasculares como bloqueo, arritmias ventriculares, hipotensión y asistolia. En cuanto a las pruebas complementarias que tenemos que hacer en todo paciente que sospechemos una intoxicación aguda por litio, son un electrocardiograma primero, en la que podremos observar, por ejemplo, una depresión del segmento ST, una inversión de la onda T, una prolongación del QRS y un QTc alargado e incluso grados diferentes de bloqueo auriculoventricular. Un hemograma tenemos que hacer siempre en el que pueda haber una leucocitosis, una bioquímica en la que podremos observar, por ejemplo, una hipernatremia, es decir, una diabetes insípida, una hipopotasemia, un fallo renal agudo, y es importante monitorizar el sodio y el potasio. Es importante también que pidamos en estos pacientes una litemia. Recordemos que el litio tiene un rango terapéutico estrecho, como ya he dicho antes, entre 0,7 y 1,4 miliequivalentes por litro. Entonces, estos niveles habría que determinarlos cada 2 horas si la intoxicación es aguda y cada 6 horas si la intoxicación es crónica, durante las primeras 24 horas. Y también deberíamos pedir una gasometría venosa, en la que podríamos observar una acidosis metabólica con un anion gap normal. En cuanto al manejo terapéutico de los pacientes que han hecho una ingesta de litio voluntaria o involuntaria, debemos hacer un vaciado gástrico mediante un lavado orogástrico. Podemos también administrar una solución salina a un ritmo de 21 mililitros por hora. Es muy importante en estos pacientes monitorizar las constantes, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, diuresis, saturación de oxígeno, una monitorización electrocardiográfica. También podremos hacer una irrigación total del intestino con polietilenglicol, con sobres de 15 gramos, siempre que se realice antes de 1 hora desde la ingestión del tóxico. También podríamos plantear la administración de colestiramina en sobres de 3 gramos, por ejemplo, un sobre es decir, 3 gramos cada 8 horas oral. Y recordar que el tratamiento de elección es la hemodiálisis y siempre debe conseguirse una litemia menor de 1 miliequivalente por litro y debe realizarse en toda intoxicación aguda grave, es decir, de mayor de 2 miliequivalentes por litro. El carbón activado no es útil, solo si hay una intoxicación conjunta con otros tóxicos. Y por último, habría que plantear el tratamiento sintomático de las complicaciones, de la hipernatremia, de la hipopotasemia, de las crisis convulsivas con benzodiazepina, si hay alteraciones electrocardiográficas como una torsión de puntas o prolongación del QT con sulfato de magnesio, etc. Ahora voy a hablar de la intoxicación aguda por opiáceos y derivados. Recordemos que son una serie de sustancias que pueden ser bien naturales, como la morfina y la codeína, semisintéticas como la heroína, derivadas del opio y sintéticas como la metadona y el tramadol, que todas ellas tienen como característica en común que se acoplan a los receptores opioides del sistema nervioso central. En los servicios de urgencia, la sobredosis por opiáceo es la que se atiende con mayor frecuencia a los usuarios de drogas por vía parenteral, y la heroína por vía intravenosa es la que más se consume y la que mayores problemas médicos origina. Recordemos que también puede tener lugar en pacientes no drogodependientes, por ejemplo, que consuman tramadol. En cuanto a la clínica, se manifiesta como una disminución del estado de conciencia, pudiendo presentar miosis puntiforme, depresión respiratoria, retención urinaria,
disminución de la temperatura cutánea, rubor por la descarga de histamina e hipotonía. La miosis puntiforme es uno de los signos más consistentes, excepto la intoxicación por meperidina, en la que se produce una midriasis, pentafosina, dextropropoxifeno, propoxifeno y en la conjunta con anticolinérgicos o simpático mimético, y también cuando coexiste hiposemia, hipotensión arterial, acidosis grave o lesión cerebral estructural. Y luego la depresión respiratoria y el coma son las circunstancias que la convierten en una emergencia médica, pues pueden ocasionar una parada respiratoria y posteriormente cardíaca. En cuanto a las pruebas complementarias que deberíamos solicitar en todo paciente en el que haya habido una intoxicación por opiáceos, sería, realizar una pulsiosimetría para valorar el grado de insuficiencia respiratoria, una bioquímica, donde deberíamos solicitar la glucosa, urea, creatinina, iones, CPK, porque hay riesgo de rhabdomiólisis, una radiografía de tórax, porque puede haber una aspiración bronquial, un edema agudo de pulmón no cardiogénico, una radiografía simple de abdomen, porque pueden aparecer paquetes de drogas en el tubo digestivo, y una cuantificación de opiáceos en sangre o en orina. En cuanto a las medidas terapéuticas, además de las medidas generales, tenemos un tratamiento específico que se basa en la administración de su antagonista específico, la naloxona. La naloxona se encuentra en una presentación de ampollas de 1 mililitro con 0,4 miligramos y se administra por vía intravenosa, cuya dosis inicial va a depender de la situación clínica del paciente. De manera que si el paciente no presenta depresión respiratoria, se iniciará en dosis de 0,01 miligramos por kilo, que para un paciente de 700 kilos equivale aproximadamente a una ampolla y media de esta presentación. Por el contrario, si la función ventilatoria está deprimida o el paciente está en parada respiratoria, la dosis inicial recomendada es de 0,03 miligramos por kilo, es decir, 5 ampollas de naloxona, en el caso del paciente anterior de 70 kilos. Esta dosis inicial puede repetirse tantas veces como sea necesario, valorando fundamentalmente el estado de conciencia, las pupilas y la función respiratoria. La respuesta suele ser inmediata, de manera que si no se produce esta respuesta inmediata es improbable que los opiáceos sean los causantes de la situación del paciente. Y luego, debido a que la semivida de eliminación de la naloxona es de 15-40 minutos y la de la mayoría de los opiáceos es de más de 30 minutos, la de la heroína, por ejemplo, es de 60-90 minutos, la depresión respiratoria y del estado de conciencia pueden reaparecer. De ahí que con frecuencia sea necesaria la infusión intravenosa continua de naloxona. Por otro lado, también podemos realizar tratamiento sintomático de las complicaciones. Por ejemplo, tratar con antibioterapia sin una broncoaspiración, tratar el edema agudo de pulmón no cardiogénico que puede producirse, las crisis convulsivas, que suelen responder a naloxona, pero si no lo hacen, por ejemplo, en el tramadol, podrían ceder con benzodiazepina, etc. Ahora voy a hablar de la intoxicación aguda por paracetamol. La dosis tóxica de paracetamol es de 7,5 gramos en los adultos y de 150 miligramos por kilo en los niños. La cetólisis hepática no se produce hasta los 125 miligramos por kilo y se considera rara hasta los 175 miligramos por kilo. En cuanto a la clínica, pues durante las primeras horas cuando va a aparecer la clínica gastrointestinal, náuseas y vómitos. A partir de las 12-36 horas es cuando aparecerían los síntomas clínico-biológicos de hepatotoxicidad, que son máximos a las 72-96 horas. De esta forma, al tercer o cuarto día es cuando se detecta la ictericia. También puede tener lugar una alteración leve o moderada de la coagulación. Si la intoxicación es leve, pueden aparecer signos de insuficiencia hepática aguda, como alteración del estado de conciencia, hiperventilación, hipoglucemia, diátesis hemorrágica. Y también pueden desarrollarse insuficiencia renal, anemia hemolítica, pancreatitis aguda, metahemoglobinemia y necrosis miocárdica. En cuanto a las pruebas complementarias que deberíamos solicitar en todo paciente en el que se haya producido una intoxicación por paracetamol son un hemograma, una bioquímica con un perfil básico abdominal y hepático que debe repetirse a las 12 y 24 horas, pues los valores de transaminasa pueden comenzar a elevarse a las 12 horas de la intoxicación. Un estudio de coagulación, de manera que la actividad de protombina comienza a disminuir a partir de las 24 o 26 horas, y determinar las concentraciones plasmáticas de paracetamol. Debemos recordar que no son fiables si se determinan antes de las 4 horas. Y cuando la inyección ha sido única y se conoce el tiempo transcurrido desde ella, podríamos aplicar el nomograma de Rumack-Matthew, que incluye la diapositiva.
De esta manera, si el resultado de las concentraciones plasmáticas de paracetamol se sitúa por encima y a la derecha de la línea de tratamiento, la lesión hepática es probable y el uso de acetilcisteína está indicado. También podríamos determinar, siguiendo con las pruebas complementarias, una gasometría venosa, de manera que si aparece una acidosis metabólica con un pH menor de 7,3 sería un factor de mal pronóstico, un electrocardiograma y una radiografía anteroposterior y lateral de tórax. En cuanto a las medidas terapéuticas, podríamos aplicar por un lado medidas generales, como por ejemplo lavado gástrico, que está indicado en las primeras 2 horas de la ingestión del fármaco, y el carbón activado, que es útil en las primeras 4 o 6 horas tras la ingestión, o si no se tiene certeza del tiempo transcurrido. Y la dosis sería 1 gramo, es decir, 8 mililitros por kilo. Y tenemos un tratamiento específico para esta intoxicación, que es la N-acetilcisteína, cuya presentación es en ampollas de 10 mililitros o de 2 gramos. Debe iniciarse siempre y sin demora en todo paciente que haya ingerido en las últimas 16 horas una dosis total de paracetamol mayor o igual a 7,5 gramos en adultos o 150 miligramos por kilo en los niños, que como hemos dicho es la dosis tóxica, sin esperar a conocer las concentraciones plasmáticas de paracetamol. Sin embargo, se acepta que debe iniciarse sobre las primeras 24 horas. Este fármaco protege frente a la toxicidad hepática si se administra las primeras 8 horas de la intoxicación y hasta las 12 horas ofrece una eficacia aceptable, pero es ineficaz a partir de las 15 horas. Sin embargo, como he dicho, se acepta que se administre hasta las 24 horas. Puede administrarse bien por vía oral o por vía intravenosa, siendo esta última la preferida por la alta tasa de incidencia de vómitos en estos pacientes. Un ejemplo de cómo se administraría por vía intravenosa podría ser, por ejemplo, administrar una dosis inicial de 150 miligramos por kilo, es decir, 5 ampollas para un paciente de 71 kilogramos, diluidos en suelo glucosado al 5%, infundidos en 30 minutos. Y luego podría continuarse con 2 ampollas en 4 horas y posteriormente 3 ampollas y media en 26 horas. Ahora voy a hablar de la intoxicación aguda por salicilato y otros antiinflamatorios no esteroideos. Recordemos que la dosis tóxica de salicilatos, cuyo prototipo es el ácido acetilsalicílico, en el adulto es de 10 gramos y a partir de 20 gramos es cuando es letal. Con respecto a los AINES, las dosis consideradas tóxicas son las siguientes: del ibuprofeno más de 3 gramos, del diclofenaco más de 1,5 gramos y del naproxeno más de 3 gramos. En cuanto a la clínica, en la intoxicación por salicilatos, las manifestaciones clínicas aparecen después de un periodo de latencia de unos 30 minutos aproximadamente y consisten en un cuadro conocido como salicilismo, que incluye cefalea, acúfeno, hipoacusia, vértigo, sudoración profusa, un eritema cutáneo, taquicardia, náuseas, vómito, hiperventilación, y que conducen inicialmente a una alcalosis respiratoria y luego pueden dar lugar a una acidosis respiratoria. En la intoxicación por AINES, la clínica es similar pero sin los acúfenos y puede cursar con una hemorragia digestiva alta. Puede haber también hipertermia, más frecuente en los niños, insuficiencia renal, rhabdomiolisis y alteraciones del sistema nervioso central como edema cerebral, delirio, agitación y crisis convulsiva. Y luego, especialmente en fumadores y en adictos a drogas, puede aparecer un edema agudo de pulmón no cardiogénico por toxicidad directa del fármaco en los pulmones. En cuanto a las pruebas complementarias que deberíamos solicitar, pues serían por un lado una gasometría arterial o venosa y un pH urinario, puesto que permiten cuantificar la fase y la gravedad de la intoxicación en las intoxicaciones por salicilatos. También deberíamos solicitar una concentración de salicilatos en sangre, de manera que se consideran tóxicos unos valores en sangre superiores a 30 miligramos por decilitro y graves cuando están por encima de 100 miligramos por decilitro. Deberíamos solicitar también un hemograma, una bioquímica sanguínea que incluya, por ejemplo, glucosa, por el riesgo de hipoglucemia, función renal, función hepática, un estudio de coagulación, especialmente importante en las intoxicaciones graves, y una radiografía de tórax anteroposterior y lateral por el riesgo de edema agudo de pulmón. En cuanto al manejo terapéutico de estas intoxicaciones, se basaría en medidas generales y tratamiento sintomático de las complicaciones, no habría antídoto específico. En cuanto a las medidas generales, por un lado el lavado gástrico está indicado en la primera hora tras la ingestión de una dosis potencialmente letal y el carbón activado en las primeras 2 horas. Podría realizarse también una irrigación total del intestino, especialmente cuando se han ingerido salicilatos de liberación retardada, mediante polietilenglicol. En la intoxicación por AINES, tras el lavado gástrico y la administración oral de carbón activado,
Puede utilizarse en la evacuación gástrica provocada con jarabe de ipecacuana, excepto si el paciente ha ingerido una INE que ocasione crisis convulsiva, como por ejemplo el ácido mefanámico o dosis de ibuprofeno superiores a 400 mg por kilo. En la intoxicación por salicilatos podría realizarse la diuresis alcalina, mejor llamada alcalinización urinaria, que utiliza el bicarbonato sódico para mantener un pH urinario entre 7 y 8 mientras se mantiene una diuresis normal. Y esto no es útil en la intoxicación por AINES. En cuanto al tratamiento sintomático de las complicaciones, pues bueno, si existe por ejemplo acidosis metabólica podríamos administrar bicarbonato, si existe una hiponatremia grave, solución salina al 3%, tratar la hipernatremia, tratar la crisis convulsiva, si existe una tetania podríamos tratarla mediante gluconato cálcico al 10%, si existen hemorragias podríamos administrar vitamina K. Y por último, para la prevención del sangrado digestivo y reducción del efecto gastroerosivo de estos fármacos, se debe administrar un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, omeprazol, a una dosis de 40 mg cada 24 horas IV. Y también podríamos aplicar sucralfato. Ahora voy a hablar de la intoxicación aguda por setas. Debe sospecharse en todo paciente que acuda a urgencia con un cuadro de gastroenteritis aguda que en periodo otoñal haya ingerido setas. En cuanto a la clínica que van a presentar estos pacientes, cuando los síntomas aparecen precozmente, es decir, en las primeras 4 horas tras la ingesta, se suele tratar de intoxicaciones leves y estos síntomas suelen ser gastrointestinales. Por otro lado, si los síntomas comienzan después de transcurridas las 6 horas, se suele ya tratar de intoxicaciones graves y en las que el 90% se deben a amanitas faloides y especies relacionadas. En este caso, se trataría de un cuadro coleriforme que va a ir mejorando gradualmente, pero que a las 48-72 horas puede aparecer insuficiencia hepática aguda e insuficiencia renal con una alta mortalidad. En cuanto a las pruebas complementarias que deberíamos solicitar en estos pacientes, pues bueno, un hemograma, una bioquímica con glucosa, función renal, iones, función hepática, una gasometría arterial o venosa y una determinación del estatus sérico, sobre todo si el paciente está en shock, un estudio de coagulación, un electro y determinación urinaria de amanitinas, sobre todo en las primeras 36 horas, ya que posteriormente desaparecen. En cuanto al manejo terapéutico de estos pacientes, van a ser por un lado medidas generales, por otro lado habrá un tratamiento específico y por otro un tratamiento de las complicaciones. En cuanto a las medidas generales, pues deberíamos dejar al paciente en dieta absoluta, podríamos administrar inmediatamente carbono activado y especialmente en la intoxicación por setas del género amanita son especialmente útiles las dosis repetidas de carbono activado. Podríamos también realizar una reposición de las pérdidas de potasio mediante la administración de cloruro potásico y la diuresis forzada alcalina también podría ser eficaz en la intoxicación por amanita. Y no deberíamos utilizar espasmolíticos ni antidiarreicos para tratar los síntomas gastrointestinales, pero sí antiméticos como metoclopramida o ondansetron. En cuanto al tratamiento específico de estas intoxicaciones, pues va a variar en función de si son intoxicaciones menos graves o graves. En cuanto a las intoxicaciones menos graves, el tratamiento específico va a depender de la existencia de síntomas colinérgicos o atropínicos. Si predominan los síntomas colinérgicos, podríamos administrar atropina. Y si predominan los síntomas atropínicos, podríamos administrar fisiostigmina. Si por otro lado estamos ante intoxicaciones graves, sobre todo por amanitas faloides y similares, pues el tratamiento va a ser diferente. Por un lado, si hay insuficiencia hepática, podríamos administrar N-acetilcisteína con la misma dosificación que la intoxicación aguda por paracetamol. También podríamos asociar silimarina intravenosa, diluida en solución salina fisiológica. Luego también, aunque no se ha demostrado su utilidad, se administra empíricamente penicilina G sódica en dosis de 1 millón de unidades internacionales por hora intravenosa. Y por último, el sistema MARS o sistema de moléculas absorbentes recirculantes se ha utilizado con éxito en las intoxicaciones también por amanita. Por último, el tratamiento de las complicaciones relacionadas con esta intoxicación. Puede tratar, por ejemplo, si hay hipertermia con medio físico, tratar la radiomielisis, si tienen lugar arritmias supraventriculares o ventriculares. La hemoglobinemia se trataría con azul de metileno. Si existen crisis convulsivas, pues sería útil la administración de piridosina o benzodiazepina. Y si hay hemorragia, pues la administración de plasma fresco o vitamina K. Y ahora voy a dejar un caso clínico
para que lo leáis tranquilamente y con esto daríamos por finalizada la presentación. Muchas gracias.